vea y escuche lo que la palabra de Dios dice acerca de quién es nuestro Dios. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, Dios es celoso, Dios es luz, Dios es uno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios es lleno de misericordia. Bendito sea su santo nombre. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a comparar o a tratar a Dios como un ídolo? Esto tiene que tener consecuencias. Todos los pecados tienen consecuencias. Y las consecuencias que se tienen, obviamente deben de estar relacionadas con el pecado que se está cometiendo. Ya vamos a aprender, usted va a escuchar algo terrible que le sucedió a los primeros seres humanos. No me refiero a Adán y Eva, sino a su descendencia en aquellos tiempos. Pero esto nos va a servir de trasfondo para que nosotros entendamos y podamos comprender que nuestro Dios es un Dios vivo, vivo y verdadero, santo. Y que Dios no se va a quedar con sus brazos cruzados, porque la Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable. Todo conocimiento produce una responsabilidad. Escuche esto, todo conocimiento produce una responsabilidad. Y si nosotros tenemos esto en mente de lo que Dios es, eso produce ya una responsabilidad personal con Dios. Olvídese de su tío, de su mamá y de su abuelita y de su pastor y de su iglesia. Una responsabilidad personal con Dios. Ahora, si usted es un pastor, un líder, un ministro del Señor, pues debemos de tener más cuidado. ¿Por qué? Porque esto produce una responsabilidad eclesial, una responsabilidad familiar, una responsabilidad matrimonial acerca de quién es Dios. A Dios no lo podemos sacar de nuestro matrimonio, ni de nuestra iglesia, ni de nuestro trabajo, porque va a haber consecuencias. Dios es dueño absoluto de todo, de todo. Nuestro Dios está en los cielos, Él es el creador. La palabra de Dios dice que nuestro Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Bendito sea su nombre. Teniendo esto en mente, amado pueblo del Señor, vamos a ver qué nos dice, qué continúa, qué nos dice más la palabra de Dios sobre este tema. Ponga mucha atención, por favor, porque esto va a bendecir su vida. Yo sé lo que le estoy diciendo. Debemos de regresar a respetar el nombre santo de Dios. Porque en muchas iglesias el nombre de Dios está siendo profanado. En muchas iglesias el nombre santo de Dios está siendo manipulado. En muchas iglesias la palabra santa de Dios está siendo manipulada, pensando que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Y esta es una mentira. Dios no da por inocente al culpable. Así que temamos porque tenemos un Dios vivo, un Dios que es fuego consumidor. Veamos lo que nos dice el profeta Isaías. Preste atención. Capítulo 40, versículo 18 primeramente. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Escuche. El versículo 25 del mismo capítulo 40 dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Escuche cómo se presenta a Dios como el santo, el sublime, el eterno. Y Dios pregunta:
Dios pregunta, note esto, que el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel y por ende le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Y Dios está hablándole a su pueblo y le dice: pueblo mío, iglesia mía, ¿a qué me estás comparando? ¿Cuál es la imagen que tienes de mí? ¿Cuál es la imagen que me estás componiendo? Qué tremendo, qué tremenda pregunta del Señor. ¿Qué figura le estamos componiendo al Señor? Y pregunta el Santo de Israel: ¿a qué me compararéis? ¿A cuál de tus dioses falsos me estás comparando? ¿A cuál de tus ídolos me estás comparando, iglesia? Dios es el Santo. Se presenta aquí el Eterno con su nombre santo. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor: y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Escucha lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Moisés. ¿Qué imagen tiene ahora la iglesia de Jesucristo del Dios verdadero? ¿A qué se parece? ¿Cuál es la imagen que le está componiendo la iglesia moderna al Altísimo, al Padre Santo? ¿Con qué Dios lo estamos comparando? ¿Con qué Dios falso? ¿Con cuál? En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29, dice así la palabra de Dios: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Escuche, habla de la divinidad, de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre del Señor. El apóstol Pablo nos dice también: ¿cómo se imaginan ustedes a un Dios de plata, de oro, de bronce o de piedras? Este pecado de la idolatría es condenado severamente por Dios. Escuche, para el pueblo de Israel la idolatría es un pecado capital, así también para la iglesia de Jesucristo. Es un pecado capital en la Biblia. Usted ya ha leído lo que se conoce como los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, ni los honrarás ni te inclinarás a ellos, porque yo soy el Señor tu Dios. Escucha, eso lo sabemos. Y Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso se lo dijo al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros como iglesia de Jesucristo. Pongamos mucha atención, hermanos, porque esto que viene a continuación de verdad es muy importante. Si tú quieres regresar al temor de Dios, a la sabiduría de temer el santo nombre de Dios, si tú quieres regresar al respeto por las cosas santas de Dios, escucha con mucha atención. Vamos a estar leyendo el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 al 23. Lo vamos a ir leyendo poco a poco porque vamos a ir resaltando palabras, así que pongan mucha atención. Así dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Aquí vamos, hermanos, aquí vamos. Punto número 1. Voy a decir el punto. Vamos a decir los pecados y las consecuencias. Vamos a ir en ese orden, ponga mucha atención. Punto número 1, la Biblia dice, pues habiendo conocido a Dios. Esa gente no estaba ignorante. A través de la revelación general y a través de la revelación natural, que es la creación del mundo, Dios se dio a conocer a esa gente, a esas personas. Dios nunca se ha dejado sin testimonio para que ningún hombre tenga excusa de no haber conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, conocieron a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Pues habiendo conocido a Dios, aquí se cometieron 2 pecados. 1, no le glorificaron como Dios. Y el número 2, no le dieron gracias. Pero escuche, usted no puede decir, hermano, yo siempre glorifico a Dios y digo, gloria a Dios, porque no se refiere a eso. Tampoco usted se consuele diciendo, hermano, yo le doy gracias a Dios todos los días, porque no se refiere a eso. Los paganos, los que no conocen al Señor, también le dan gracias a Dios. Las personas que profesan otra religión también de alguna manera le dan gracias a Dios. Pero la Biblia no se refiere a eso. No le glorificaron como a Dios significa que le perdieron el respeto. No lo honraron como Dios se merece. Y el no darle gracias a Dios significa que realmente había en su corazón ingratitud. No era el solamente decirle gracias Dios por esta vida, por este día. No, todos hacemos eso. Realmente el no dar gracias a Dios significa que hay ingratitud. Le podemos dar gracias a Dios, como decimos en México, de los dientes para afuera, pero con nuestros hechos estamos totalmente contradiciendo esa acción de gracias. Escuche bien esto. No le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias, significa que le perdieron el respeto. No lo honraron como al Dios creador, como a la deidad suprema. Esto es muy importante que nosotros aprendamos como iglesia del Señor.